Hola amigos, ¿qué tal? Ahora les hago este video. Hace mucho que no subo videos, es más, no tiene nada que ver con el contenido del canal, de nada. Lo hago porque me siento con la responsabilidad civil, ética y profesional de hacerlo. Y es respecto a la reforma al Poder Judicial y a la reforma a la Ley de Amparo. Es importante que la ciudadanía, que el pueblo de a pie, que el ama de casa, que el taxista, que el albañil, que el obrero entienda esto. No todos en el país son abogados, juristas o estudian leyes. Es por ello que no entienden las implicaciones de las reformas que se vienen dando y no tienen por qué entenderlas. Pero lo que sí les comento es que una cosa es la reforma al Poder Judicial, a la tabulación de los sueldos de ministros, magistrados y jueces, y otra cosa muy distinta, la reforma a la Ley de Amparo. La Ley de Amparo es una figura que México exportó al mundo, una idea fenomenal que países de primer mundo le copiaron a México. Y el amparo te protege, te ampara de cualquier autoridad llamada presidente, diputados, senadores, jueces, de todos te protege. Los alcances de la suspensión en el acto reclamado es eso, te suspende. Si algo te está perjudicando, lo dejan pausa hasta que un juez resuelva. Y también tiene efectos generales cuando es necesario que proteja a todas las personas. Eso es lo que se trastoca en la reforma a la Ley de Amparo, que es muy distinto a la reforma al Poder Judicial. Pero uno como abogado, como jurista, como licenciado en Derecho alcanza a visualizar lo que se está implementando trasfondo a la reforma del Poder Judicial. Una de las consignas era reforma sí, pero no así. Es eso a lo que se refieren los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM en particular y de las demás facultades. Es eso a lo que nos referimos. Y es como increíble, o no lo podemos creer, cómo el presidente nos tacha de no tener criterio, de no tener la capacidad de entender esta situación. Señor presidente, déjeme decirle que admiro su carrera política, que admiro la figura de que representa usted, pero en el posgrado tuve la oportunidad de estudiar lo que es el fenómeno de la esperanza, de esa emoción humana que mueve de manera inimaginable al colectivo y que utilizado de una manera política llega a tener mucho poder. Y usted muestra cada vez que puede ese poder y ese músculo social, porque le habla a personas, en su mayoría, que a lo mejor ni la secundaria terminaron, ni la preparatoria cursaron, o si la cursaron, no son abogados, no son estudiosos de las leyes. Una cosa es la política y otra cosa es lo jurídico, lo legal. El Estado de Derecho debe de defenderse. ¿Qué es el Estado de Derecho? Que haya una legalidad, que haya una norma escrita. Fírmamelo, comprométete. Es eso, el pacto federal, el pacto de cómo vamos a ser gobernados. ¿Y cómo vamos a ser gobernados? A través de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en mismas condiciones. Que dialoguen, no que se peleen entre ellos. A partir de ese diálogo se mejora lo que viene funcionando y se desecha lo que de plano no. Usted ha hablado de un discurso de corrupción, de nepotismo. Lo hay en el Poder Ejecutivo y en sus secretarías de Estado. Yo fui servidor público. Lo hay en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y obviamente también lo hay en el Poder Judicial, estatal y federal, porque son 2. El Poder Judicial federal y el estatal. Son cosas que no entiende un ciudadano de a pie, que no ha estudiado, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Confunden al Poder Judicial con un policía, con un militar, con un ministerio público. Eso no es el Poder Judicial. Ahora confunden el Poder Judicial estatal de cada uno de los estados de la República con el federal.
que el federal es el que lleva a cabo o ejercita el juicio de amparo o estudia el juicio de amparo. Ahora bien, no decimos que no haya una reforma al Poder Judicial para combatir el nepotismo, la corrupción, lo que haya. De igual manera, decimos que hay una reforma en el Poder Legislativo para que por lo menos los legisladores tengan un nivel de preparación en su mayoría de nivel licenciatura. Necesitamos biólogos, necesitamos químicos, necesitamos psicólogos, necesitamos abogados obviamente, necesitamos internacionalistas, necesitamos sociólogos, necesitamos hasta pedagogos en la Cámara de Diputados. No necesitamos futbolistas, no necesitamos actores, actrices, no necesitamos líderes sindicales, no necesitamos líderes de tianguis. Se daría un espacio del 30% para esas personas, para que representen a la clase popular, claro, pero en su mayoría que sea gente preparada. Se requiere una reforma integral en todos los poderes, pero ahorita pareciera ser que usted está enojado con el judicial y por algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un juez otorgó la suspensión para que ya no pasara el Tren Maya. A lo mejor, ¿no? ¿Nos han preguntado eso? Pueblo de México, ¿por qué el presidente está tan enojado con el Poder Judicial? Son iguales. El único que le puede decir no al presidente es un juez, un magistrado o un ministro, protegiendo derechos. Y el juez debe de ser imparcial y debe de estar preparadísimo. También tuve la oportunidad de colaborar en un juzgado de distrito en materia administrativa y vi la rigurosidad con la que se preparan secretarios, actuarios. Inclusive el juez que me tuvo confianza, vi que empezó desde abajo en la carrera judicial. ¿Hay nepotismo? Claro. Y para eso están los mecanismos y se van a mejorar. Ya están implementados. Hay que mejorarlos. Es ese conservadurismo del que les hablo. Conservar lo que sí funciona. El presidente habla del conservadurismo de Benito Juárez. Eso ya tiene más de 100 años. O sea, debemos de proyectarnos. Es una oportunidad para México para ser potencia mundial. ¿Por qué no mejor exigirle a todos los poderes de la Unión una reforma integral? Ahora, eso es una cosa. ¿Por qué reformar la ley de amparo para limitar los alcances de la suspensión y de los efectos generales? Ahora, esto va ligado a la ley de amnistía, en donde se le otorga la facultad al Ejecutivo, esto quiere decir al presidente, de perdonar a cualquier delincuente, a cualquier persona, del delito o falta o infracción o lo que haya hecho, como si él fuera el todopoderoso. Yo te perdono, sin necesidad de que un juez especialista en las leyes te juzgue conforme a las pruebas que haya. No hay necesidad, yo te perdono. Ahí se concentra el poder en la figura presidencial. Cuando se le da mal uso a las figuras tan benevolentes como es el amparo, se deforman a tal grado que, por ponerles un ejemplo, en materia laboral, el sindicalismo vino a reivindicar a los trabajadores, pero en la actualidad el sindicalismo se ha llenado de gente política perversa en donde se venden. Los sindicatos se venden y se vuelve todo lo contrario a lo como surgieron, a beneficiar al trabajador. Es lo mismo. El Poder Judicial sí requiere una reforma, pero el juicio de amparo, consideramos nosotros, los abogados, los estudiosos del derecho, los licenciados en derecho, los juristas, que está bien. ¿Por qué tocar el juicio de amparo? Y lo relaciono con la ley de amnistía, lo relaciono con delimitar los alcances del amparo. Pareciera ser que quieren concentrar y cerrar la pinza para darle mayor poder a la figura presidencial. Y también es de cuestionarse y se debe de sentar a dialogar, y espero que la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum, voltee a ver su alma mater. Ella sabe qué es el rigor académico, ella sabe por qué es científica. Entonces, que no entienda que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que no entienda que los doctores en Derecho, los maestros en Derecho y los licenciados en Derecho no tenemos esa rigurosidad en la ciencia jurídica. No creo que no lo entienda. Entonces, yo creo que la universidad se merece una disculpa pública de parte del presidente, a ver si es que la da y reconoce su error, y en su momento
por parte de la presidenta electa y que voltee a su alma mater para que se apoye y se mejore lo que sí viene funcionando. Y que esta reforma, la ley de amparo, se discuta con calma y se mejore y no se empeore. Ese es el dolor de los universitarios hoy en día, de que el presidente nos haya tachado de personas sin criterio y de que no conocemos lo que, o que no podemos vislumbrar lo que se viene maquinando. Esto es lo que les quería comentar a grandes rasgos. Por favor, compartan, difundan. Espero haber sido de utilidad y los ando viendo y les mando un caluroso saludo. Hasta luego.